Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Gracias al Señor que nos ha dado la bendición de unirnos a un enlace más para compartir del Señor. También a la bendición de la oración y todo lo que se hace para la honra y la gloria del Señor. Dios bendiga a mi hermana Sara, que apertura el enlace, y Dios bendiga a cada uno también de los que se ha podido unir en esta hora. Sé que el Señor nos ha guardado durante todo el día y nos ha dado la bendición de que podamos estar aquí en este momento. A pesar de cualquier dificultad durante el día, el Señor ha sido fiel, y agradecerle también al Señor y a mi hermana Sara por el privilegio de compartir de la palabra del Señor. Y siempre lo digo y lo repito, me da la bendición de compartirla y soy bendecida a través de recibirla también. Y lo mismo es con la oración y todo lo que se hace. Toda enseñanza trae algo que el Señor habla a mi vida y a todos los que recibimos lo que el Señor nos quiere entregar. Pero en esta ocasión el tema ha sido bastante particular. Yo sé que todas las enseñanzas son así habladitas, pero no estamos en un mismo lugar. Pero en esta oportunidad el Señor me ha inquietado y me ha hecho entender el tema sobre experiencias personales, y ya les compartí ahí 2 láminas. Habla de, el tema y también las citas bíblicas. Vamos a ver esas citas bíblicas con la ayuda del Señor también, pero a la misma vez quiero explicarles sobre este tema, algo en sentido bastante personal, y también testificar de lo que el Señor hace. Como le digo, con cada tema en quien le habla en primer lugar el Señor es a mi vida. Pero en esta ocasión fue más particular todavía todo. Y voy a comenzar con contarles cómo fue que nació este tema. Porque todo tiene que venir de parte del Señor. Pero antes de contarles sobre el tema, yo muchas veces les he comentado de que hay luchas siempre, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos luchas de una y otra manera, y hay unas luchas más grandes que otras, sin duda alguna. Y lo que nos toca afrontar cada uno es porque el Señor sabe la capacidad que tenemos cada uno. Él nos da cargas que no podamos llevar. Y nuestro caminar, si no hubieran luchas, dejaría de ser una carrera. Dejaría de llamarse que estamos luchando, que estamos guerreando. Y pues sin duda alguna, a pesar de todo, el Señor siempre me ha fortalecido. Porque en todo momento yo reconozco que en mi debilidad se perfecciona Él. Y yo hace aproximadamente unos 3 meses para acá, así de repente me apareció como un tipo cansancio, como para que me entiendan, como un estrés. Entonces, y eso venía sumado a un dolor en la columna y un dolor de cabeza que desde que empezó no se iba. Bajaba, subía. A veces al levantarme era más fuerte que al acostarme. Y llegué a un punto que un domingo estaba en la iglesia y se me había concentrado una tensión, pero extremadamente fuerte en el cuello.
Entonces fue tan incontrolable aquel dolor que se me rodaron unas lágrimas en pleno culto, porque no soportaba la tensión entre la parte final de la cabeza y el inicio de la espalda, de la columna. Y ahí estaba yo cada día, pues con todas las responsabilidades que tiene uno como persona, pero ante todo eso los privilegios, la bendición de ver un nuevo día y, como decimos, pues echarle ganas a una nueva oportunidad que el Señor nos está dando. Entre todo eso, pues no le voy a negar que han habido momentos que yo me he sentido desesperada. Me he sentido desesperada porque un dolor que se ha estado quedando ahí. Hice varias cosas, tratando hasta de bajar si era tensión de estrés. Por el ajetreo, pues todo el tiempo ando, como les digo, a veces corriendo allá para acá entre tantas cosas. Y a veces uno piensa que puede con todo y hay que ser sinceros. Por eso también la enseñanza de la otra vez, hay que saber de qué tenemos capacidad, porque a veces nosotros queremos más, pero no tenemos la capacidad para hacerlo. Y lo que hacemos hay que hacerlo bien, máximo cuando es para el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero decirles que el día martes yo todavía no tenía el tema. El día martes, ayer el lunes en la noche yo todavía no tenía el tema. Me acosté porque esa era otra situación, que a veces yo queriendo dormir y ni un minuto, hermanos, algunas noches ni un minuto. Entonces, del mismo dolor. Y ya cuando me acosté y llegaron las 12 de la noche, hermanos, y yo todavía no había dormido nada. Y el dolor, para que les cuento, en la cabeza. Y a medianoche le comenzó el vómito a Ezequiel. Comenzó como que se está ahogando. Y ahí comenzó el vómito de no parar hasta ayer en la mañana. Entonces, y entre eso que pendiente del niño, yo con el dolor que ya no podía más, no me podía dormir. Eran como las 2 de la mañana. Y así hablando con el Señor en la mente. Y yo en mi mente, yo no tengo un tema para el miércoles. Yo ahorita no tengo un tema. Y les soy sincero, humanamente, yo no tenía cabeza tampoco, hermanos, para estar pensando en un tema. Apenas tenía la fuerza para estar pendiente del niño y tratar de despejar mi mente de aquel dolor. Y es ahí donde le digo que el Señor en nuestra debilidad, Él es nuestra fuerza, y en nuestra debilidad Él se perfecciona y Él nos sorprende. En ese dolor, hermanos, en esa angustia, y yo diciéndole al Señor, yo no tengo un tema, créame que le soy sincera, lo que menos esperé es que el Señor en ese momento, o yo fuera a recibir el tema que les iba a compartir, y tampoco pensé que lo iba a entender en el transcurso del día de ayer. Y fue asunto, hermanos, de estar ahí hablando con el Señor en la mente, cuando el Señor me entregó este tema, el que yo les he compartido, involucrado o apartado. Y me quedé con el tema, involucrado o apartado. Vaya teniendo el tema sobre qué lo voy a dirigir bíblicamente. Y lo que hice es que anoté rápido el tema. Pues para el dolor que tenía, hermanos, no va a ser que después anoté el tema. Y entre toda aquella angustia que yo sentía, me dio gozo, créanme, me dio gozo que ya tenía el tema. Y el niño pues no mejoró. Nos tocó llevarlo rapidísimo en la mañana porque se nos había deshidratado ya. Y por eso las disculpas también. En la mañana yo a contestar iba cuando el niño nuevamente comenzó a vomitar y no paraba, y me fue imposible, hermanos, tomar el teléfono. Estaba pendiente de él para, hay una bolsita, ¿verdad?, para que vomitara.
Cuando vine a ver el texto que hermana Sara me dijo que si me esperaban ya habían pasado 5 minutos. Pero bendito Dios que mi hermana Marta pudo hacerlo. No crea como todas las veces me dio un dolorcito en el corazón porque es un privilegio de parte del Señor, pero no fue que no quise, sino que no pude. Y yo sé que solo puede decir cualquiera, solo era la oración de 5 minutos. Puede ser la oración de 5 minutos, pero es un privilegio. Es un privilegio muy especial para mí, que lo hago con amor para el Señor. Y también en el amor que el Señor nos ha unido. Y bueno, el niño salió deshidratado y nos tocó hidratarlo intravenoso. Y cuando el niño estaba en la camilla y se quedó dormido, sacó el teléfono. Ya había finalizado la oración y viendo a Ezequiel ahí que estaba pasando el tiempo, que se finalizara todo el medicamento que se le estaba cumpliendo, tomó el teléfono y ahí, hermano, la plantilla que les mandé, ahí la trabajé en el hospital, allí enfrente a esa camilla. Y allí en medio de ver a Ezequiel en esa condición, empecé a cantarle al Señor aquel coro que dice: gracias Cristo. Y me quedé confiada en el Señor, que Él tiene el control de todo. Y ahí mismo terminé la plantilla y las imágenes, pues analizando y analizándolas, ahí las concreté. Cuando el niño terminó el medicamento, yo ya había terminado la plantilla, gracias al Señor. Y también en su misericordia el Señor, aún ahí, el Señor me permitió la cita bíblica que les he compartido ahí, que lo vamos a abordar con la ayuda del Señor. Pero ¿a qué viene todo esto más, usted? Aquel Señor, horas más tarde, me hizo entender el significado real de estar involucrado o apartado. Ya a la hora que nos unimos a orar por mi hermana Nelly, pues cuando el Señor nos da la bendición ahí de hacerlo, que nosotros amamos con todo el corazón a mi hermana Nelly, sé que todos le amamos y esperamos en el Señor ese milagro. Créanme, hermanos, que yo pues no había dormido todo el lunes en la noche, el niño mal, y yo con el dolor de cabeza que hermana Sara me dijo que cómo me sentí. Le digo, le soy sincera que ahorita hasta ganas de llorar tengo ya el dolor, pero solo fue un comentario, ¿verdad? Y antes, esta parte me la había saltado, yo me habían hecho mención que por qué no me hacía un TAC o una resonancia. Y con esto le quiero aclarar, hacerse el TAC o hacerme la resonancia no es que era pecado, sino que a hermana Sara algo así yo le comenté que me habían dicho eso. Y también era un hermano de la iglesia que me dijo eso, porque hasta me ministré unos sueros con algunas vitaminas para ver si bajaba el dolor y nada. Y él me sugirió eso y yo le dije, sí, sería bueno, pero yo tengo un médico por excelencia, le dije yo, y yo al Señor lo conozco no solo por lo que me han contado, sino que yo he vivido en carne propia sus milagros. Y no tiene nada malo que me haga el TAC, le dije yo, pero quiero esperar en el Señor primero. Y si el Señor es su voluntad que me lo haga, pues no me lo voy a hacer a ver qué sale, pero quiero sentir en el corazón que sí, es su voluntad que yo me lo vaya a hacer. Si no, pues yo prefiero esperar en Él. Eso fue el domingo, hermano. Y ahí el lunes que le mencioné a hermana Sara lo mismo, yo le dije, voy a esperar, quiero esperar en el Señor primero. Y cuando estábamos orando por hermana Nelly, hermanos, igual yo estaba trabajando en otras cosas, después de la oración estaba tomando unos detallitos en unas cosas ahí. Y estábamos orando por mi hermana Nelly, cuando nos unimos a oración por hermana Nelly. Y lo que le quiero decir que ahí entendí lo de involucrarse, porque yo en ningún momento, y sé que todos los que nos unimos, no lo hacemos por esperar nada a cambio.
No, lo hacemos con el amor que el Señor nos ha unido. Y lo hacemos porque sabemos que de Él es que viene toda nuestra fuente, de toda nuestra subsistencia. Entonces cuando estábamos en la oración, estaba ya la parte de mi hermana Sara, ella mencionaba algo que me hizo entender el significado real de estar involucrado. Y yo lo hice, pero por mi mente, no me estaba acordando en ese momento. Y orando ella me hizo recordar eso. Para los que ya estaban en enero, saben que teníamos un viaje a Cajuta, la verdad. Y el día que yo cumplí años era el 29 de enero. Y fue un cumpleaños bien particular. Ezequiel se puso bien delicado. Y teníamos la opción de ingresarlo o de estarle llevando a cumplir medicamentos, pero tenía que andar con el catéter. Y precisamente, hermano, fue el día antes de irnos para Cajutra. Y me acuerdo que como 3 hermanas de las que iban a ir me dijo, no va a ir, ¿verdad? Sí voy a ir, les dije yo. Mi esposo varias veces me ha dicho, yo no hubiera tenido la valentía que vos tuviste. Y le digo yo, lo que no entiende nadie es que yo y mi carne, hermanos, no lo pude haber hecho. Fue el Señor que me dio esa fuerza para yo decidir hacer eso. Entonces yo les dije, sí voy a ir. Y esa noche, hermanos, yo vine del hospital como a las 10 de la noche y nos íbamos a ir como a las 3. Y además íbamos a levantarnos a orar un momento antes. Usted sabe a lo que íbamos, ¿verdad? Sé que el Señor hace todo, pero también teníamos que acorazar nuestra familia, pedirle al Señor que nos guardara por lo que se iba a hacer. Y me acuerdo que entre dejar unas cosas listas y todos hicieron las 11:30, hermano. Y yo le dije al Señor, Señor, permíteme que aunque sean 2 horas que yo duerma, pero que yo me sienta repuesta. Y no le voy a mentir, realmente 2 horas fueron las que dormí. Y efectivamente, hermano, yo no me sentí como me pude haber sentido para dormir 2 horas. Me cambié y todo. Y cuando iba a ungir ya a mi esposo y a Ezequielito, ellos estaban bien dormidos. Me recuerdo que como las 2:30 o 2:15 de la madrugada, me quería ganar el sentimiento. Y me le quedé viendo a Ezequiel. De tantos medicamentos que le habíamos venido administrando. Él estaba bien pálido. Y estaba con su manita así, a un costado, con el catéter. Y yo le dije, Señor, solo lo voy a ungir y me voy a salir de la habitación. No va a ser que el sentimiento me gane. Y así hice, lo ungí y me salí para la otra habitación a orar. Y el Señor me dio la fuerza. Él quedó dormido. Y le di a mi esposo que ya me iba. Y a las 4 de la mañana le tocaba medicamento al niño. Y yo iba de llamarle a mi esposo en el camino. Hasta que me contestó para que se lo diera. Pero el niño ahí no se dio cuenta que yo no estaba. Cuando amaneció ahí estaba la videollamada. Y me acuerdo una de sus palabras. ¿Por qué no estás aquí? Me acuerdo que me dijo. Y yo lo que dije en mi mente fue, Señor, yo ando en lo que me enviaste. En ese momento no sé la palabra involucrado, pero hoy después lo he entendido. Prácticamente me involucré en lo de Él. Y cuando nos involucramos en lo de Dios, Él se mete en nuestros asuntos. Y yo le dije, no puede estar en mejores manos que en las tuyas, Ezequiel. Y nos tocó 3 días más llevarlo al hospital para estarle cumpliendo medicamentos mañana y noche. Y gracias al Señor, pues volvimos como a las 5 de ese mismo día. Y a pesar de lo que estaba pasando, no le voy a negar, sentí la alegría en mi corazón de haber podido hacer aquello que quizás humanamente no lo hubiera podido hacer. Y entonces mi hermana Sara, orando ayer, entendí eso. Y además de eso, el Señor me sorprendió. Mi hermana Sara empezaba
empezaba a orar por el dolor de cabeza que yo andaba. Y además de todo lo que me había pasado, hermanos, en la tarde yo tenía que ir a la célula. Y tenía que ir a la radio. Por misericordia del Señor, a Él me ha permitido los martes ir en la noche a la radio Credo, a espacios de oración, pero son bien noches, son de 8, como 8:40, porque luego se enlaza la radio Jerezín. Pero no vamos todos los martes, cuando el supervisor nos indica, nos rotamos con todos los líderes. Y yo en el transcurso del día le había escrito al supervisor que yo no me sentía muy bien y lo del niño. Y él comprendió, me dijo que no me preocupara, que me enfocara en el niño y en mi salud. Y él, del mismo salió sin que yo dijera que no, que le iba a asignar a alguien más. Pero a la célula sí tenía que ir y yo le dije, Señor, de verdad que yo siempre lo hago con alegría, pero ahorita el cuerpo no me da. Así se lo dije. Y cuando estábamos orando, mi hermana Sara empezaba a pedir por ese dolor de cabeza. Y me entró un frío, hermanos, en toda la cabeza, como un anestesiante, que me quedó una cosa así en el centro, como adormecido. Y aquel dolor que por 3 meses aproximadamente no se me había quitado en ningún momento, a la magnitud que se me disminuyó ayer. Yo no tenía ni palabras, yo solo lloraba. Y ahí entendí aún más el tema. Involucrarse, hermanos, no es solo a ver qué hace el Señor por mí. Estábamos orando por hermana Nelly. Y unidos en esa oración, el Señor hace la obra. No es porque sea la más fuerte ni nada, pero con todas las cosas que sentía encima, con la fuerza del Señor, porque no con las mías, ahí estaba conectada. Creí que por mi mente pasaba que el Señor iba a hacer eso. Yo solo dije que esperaba en Él, pero solamente Él sabía lo que iba a hacer. Y cuando me bajó eso, hermano, como que algo entró en mi cuerpo también. Pero solo tenía como ganas de dormir. Pero ¿y cómo me iba a dormir? Tenía que ir a la célula. Y hasta en los detalles trabaja el Señor. Para el día de mañana, con la ayuda del Señor, como célula tenemos una actividad, un convivio de amigos. De hecho, es el que está en las peticiones. Y ahí hemos estado con los hermanos orando y ayunando por eso. Que el Señor haga lo que va a hacer. Y también preparando algo ahí para recibir a los amigos. Y en cómo me sentí ayer, ahora teníamos que ir a buscar las cosas. Y cuando llego, me sorprende el anfitrión y me dice, no se preocupe que yo ya fui a buscar todo, me dice. Yo sabía que su niño estaba mal. Y yo dije, pobre hermana Marisol, cómo se va a sentir ahorita. Pero yo ni me imaginaba, me dice, que usted andaba, porque yo no, a ninguno de los hermanos les había contado nada de lo que he andado, ¿verdad? Y sentí una gran ayuda, hermano. ¿Quién cree usted que obró en la mente de la anfitriona sin que me preguntara, hermana, vamos a ir a comprar esto? No, de ella sola tuvo la iniciativa de ir a buscar todo. Es Dios que hace todo eso. Y me sale tan solidaria que me dice, depende cómo se siente. Y le digo, no, yo tengo que estar aquí, yo soy la líder. Y con la ayuda del Señor y con la fuerza de Él, el día de mañana, ahí vamos a estar preparando todo para los amigos, esperando en el Señor sea una victoria más. Y ver lo que el Señor había hecho. Entonces, y además de eso, me hizo recordar también con lo que les mencionaba de Cajutla, que no solamente el Señor me hizo entender lo de involucrarse,
sino que una semana después, no sé si se recuerdan también los que estaban acá, que yo les había contado que andaba un fogazo en los pies. Yo me decía exámenes, hermano, estaba cansada de hacerme exámenes y en ninguno me salía nada. Hasta que yo entendí que algo quería hacer el Señor. Dejé de hacerme exámenes. Y una semana después, hermanos, de haber ido a Cajutla, en una mañana, el Señor, estando en una oración en este ministerio, me sanó de los pies. Ese fogaz que también habían dado por meses y no se iba con nada ni encontraba la causa, se fue. Entonces ahí pude entender, hermano, la bendición de involucrarse. Porque cuando yo me involucro en lo de Dios, Él se involucra en todas mis necesidades también. Pero al apartarnos de Él, nada podemos hacer. Y a la luz de la palabra lo vamos a comprobar en esta hora. Y le comparto todo esto porque así me ha hecho sentir el Señor. Que se lo hable desde mi experiencia. Que es realmente incluirnos. No hay que estar esperando, hermanos, que nos digan fulanito, sutanito, que nos den hasta el nombre. No, tiene que ser iniciativa de nosotros mismos. ¿Cuánto hay que hacer? Estamos hablando con el ministerio. ¿Cuánto hay que hacer? Hay mucho que hacer. Cualquiera puede pensar, es un grupo más. No, 6 solo oraciones hacen ustedes. No, hermano. Aquí hay mucho trabajo por hacer. Mire, tenemos las oraciones. Que cualquiera puede pensar en las oraciones, pero son varios espacios. Tenemos las peticiones. Tenemos lo de la radio. Tenemos también lo de las vendimias con el proyecto de Chapeltique. Aportaciones. O sea, ¿en qué involucrarnos sobra? ¿Y sabe qué? Dios bendice al dador alegre. Y cuando hablo de dador, no hablo precisamente de dar dinero, sino de lo que nosotros estemos dando con alegría, el servicio que estemos dando, que de nosotros salga, yo voy a hacer esto, yo me voy a incluir, sin necesidad que nos estén diciendo a veces, mira hermano, hermana, ¿será que usted puede? Porque a veces eso estamos esperando y no es que a mí no me toman en cuenta. No, hermano, si la sed la tenemos nosotros, la necesidad la tenemos nosotros, sin necesidad que nos nombren con el nombre ahí, el apellido. No. Y a través del tema que vamos a ver en esta hora y con la primera porción de la palabra, vamos a entender también la diferencia entre ser apartados por el Señor y nosotros apartarnos. Porque usted y yo, el Señor nos ha apartado porque nos sacó del lodo cenagoso. Pero el hecho de usar el término apartarnos para nosotros es muy diferente. Porque el Señor nos aparta a nosotros como un pueblo escogido, que nos ha sentado en sillas de honra. Pero nosotros usar el término apartarnos depende de qué punto lo veamos. Si es apartarnos y conservarnos para el Señor o alejarnos de Él. Entonces vamos a empezar con la primera porción que está en Deuteronomio 7, del 6 al 11. Y lo vamos a leer para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Escuche lo que somos. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia en persona, le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. ¿Se da cuenta? Y nosotros lo traemos a nuestra vida. Sin Cristo nosotros éramos los más insignificantes. Antes de venir al reino de Cristo, porque para eso nos ha apartado el Señor, para ser parte de su reino. ¿En cuál reino cree usted que estábamos? En el reino de Satanás. Y era porque nosotros fuéramos los mejores que dijo el Señor, a este lo voy a escoger porque bueno, pues no hay talento mejor que el de este. Porque no hay hombre como este, no hay mujer como esta. No, hermano, no, por pura misericordia el Señor nos trajo a sus caminos. Por pura misericordia nos ha traído a este ministerio. Entonces veamos, desde ahí el Señor nos ha apartado. Pero usted, ¿para qué crees que nos ha apartado el Señor? Para que nos involucremos en su servicio. Y no por obligación, ni compromiso, ni de mala gana, sino con todo el corazón, porque a Él, ¿quién le puede engañar? Él conoce todo. Como les decía el lunes, hasta los gestos, el pensamiento. ¿Quién le puede mentir al Señor? Nadie. Él escudriña todo. Ante Él estamos en un escáner. Entonces vemos que Él nos ha apartado para eso, para que nos involucremos. Pero usted ve la plantilla ahí que dice involucrado o apartado. ¿De cuál grupo somos, pues? Y las dos imágenes hablan por sí solas. Si se fija ahí, en la que dice involucrado, hay un grupito. Se ve que están en comunión. Se ve ahí que están orando. Pero ya le dije, involucrarse es en todo, porque todo es necesario para la obra del Señor. Pero el apartado, allá solito, en soledad, hasta en el desierto sale en la imagen. Y no hablo de un desierto por estar en Cristo, sino que la misma palabra la vamos a leer que dice que apartado de Él nada podemos hacer. Entonces, en esta tarde, noche, lo que quiero es que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿yo estoy en el grupo de los involucrados? O no digamos generalmente involucrados o apartados, no, ¿soy involucrado o soy apartado? Pero involucrado no en el mundo, no, involucrado en lo de Cristo. Y apartado no de Cristo. No debemos estar apartados de Cristo, sino apartados del mundo. Hay que saber entender en qué cosa sabiamente nos conviene involucrarnos y de cuáles nos conviene apartarnos. Y no por simple conveniencia, sino porque en usted y en mí debe nacer el agradecimiento de que Dios ha hecho lo que nadie pudo hacer por usted y por mí. La salvación. La salvación. Y como yo le estoy hablando desde mi ejemplo, lo que yo le he contado, las 2 sanidades, el fogaje en los pies, ¿qué medicina no tomé, hermano? ¿Qué exámenes no me hice y no me salía nada? Y no se me quitaba. ¿Y quién lo hizo? Dios. Le estoy testificando que 3 meses sin que se me fuera ese dolor de cabeza. Con la intensidad que lo andaba. Y vino un momento, el Señor tomó el control. Y solo Él sabe qué ha hecho en mi cabeza. Yo me declaro sana para su honra y su gloria, porque ese dolor no ha vuelto. Y aunque vuelva, yo voy a reprender porque la victoria es mía. Porque no es la primera experiencia que tengo, que viene el diablo mentiroso a ponerme cosas otra vez para que sienta dolor. Pero mentirá el diablo, la victoria el Señor me la ha dado. Y hay que reprender, hay que pelear la victoria. Porque el diablo eso es lo que quiere, que usted y yo dudemos, que no creamos en lo que Él hace. Pero el Señor es fiel en lo que hace.
Entonces vemos ahí, hemos leído esa porción. Nos vamos a ir a Colosenses 3:23. Vea cómo tenemos que hacer todo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. A la fuerza, dice ahí. Porque le dijeron. Como no había nadie. Como ahí me mencionaron. No. De todo corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Aquí las cosas que se hacen, hermanos, por ejemplo, en la iglesia no es para ver qué diga el pastor y si me ve o no me ve. O aquí en el ministerio para ver qué dicen los hermanos o hermanas y si me ven o no me ven. Desde el momento que nosotros hacemos las cosas para que nos miren, nos reconozcan, a ver qué dicen, ya estamos mal. No tenemos que estar pendientes que digan o dejaron de decir, sino cómo va a recibir el Señor lo que yo haga. Por humilde que sea, pero que el Señor lo reciba con agrado. Como le dije en un inicio, ¿usted cree que el privilegio de compartirles la palabra del Señor es más que la oración de los 5 minutos de la mañana? No. Ambos son privilegios. Ambos son privilegios. ¿Usted cree que porque en la mañana todos nos escuchan cuando estamos orando por toda la familia es más que la oración de madrugada que nadie nos está escuchando, solo se leen los textos? No, ambos son privilegios. ¿Usted cree que es más importante el privilegio de estar en el altar que el que recaudó la ofrenda abajo o hizo la limpieza o ni cuenta se dieron que hizo? No, ambos son privilegios. El punto es involucrarnos y no hay que ver si la manera de involucrarnos es que me vean y que sea grande. No, por lo pequeño se comienza y es ahí donde el Señor empieza a añadir. Usted no se ha preguntado por qué hay gente que uno dice, y a este entre más tiene, más se le da. Si es que la misma palabra dice que al que tenía y lo supo administrar se le añadirá más. Pero aquel que enterró el talento, ¿qué pasó? Ni con el que le dieron pudo. ¿Cree usted que le iban a dar más? Por eso es que en todo lugar usted va a ver que las personas entre más tienen, para más las buscan. Y a veces ni necesidad de andar diciendo yo voy a hacer en esto porque el Señor se encarga. Porque cuando le digo involucrarnos es en el sentido que lo hagamos desinteresadamente. No, es que yo voy a hacer esto para ver si me dan este puesto. ¿Cuál puesto? Ni nada. Cuando el Señor le va a dar un puesto a usted, le abre las puertas y los medios. No tenemos que nosotros andar, ay, voy a ver aquí, voy a gestionar con la fulanita, el sultanito que tiene un cuello. Y ahí voy a tener ese privilegio que yo quiero. No. Cuando el Señor quiere, abre las puertas sin que haya un sultanito, un menganito ahí. Él abre las puertas porque es su tiempo. Recuerde, José estaba ahí deseando que hablaran de él, pero no, cuando Dios quiso fue que lo sacó de la cárcel. Cuando el Señor nos va a sacar a un lugar, Él sabe cuándo. No se trata de que hagamos nosotros, dejemos de hacer. Por eso le digo, nos tenemos que involucrar, pero no va para ver qué obtengo, porque entonces estamos mal. No, tiene que ser desinteresadamente, porque lo hacemos para el que ya lo dio todo por usted y por mí. ¿Cree usted que nosotros le vamos a poder pagar a Dios? No, nunca le vamos a poder pagar a Él. Entonces ve ahí, dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa. ¿De qué? De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hagámonos una pregunta. ¿Jesús dónde sirvió? ¿Dónde sirvió Jesús? ¿Dónde andaba Jesús? En el desierto. Ni camellos andaba Jesús, pues. Cuando Él nació ni había lugar donde Él naciera. Es que si me dan transporte yo voy. Es que hay mucho lodo, hay usted. Viera que hay que caminar un gran montón. Escuchaba una hermana que me llamó la atención su testimonio, que le decían que países había ido.
Y cualquiera puede decir, como ella fue a un país, ¿verdad?, internacional. No dijo que ella, como un siervo había escuchado por ahí, ella era interlodazal, inter, no era jalacatal, pero era con zacate, zacatal, algo así. Es que a veces el Señor nos da una promesa y dice, te voy a llevar a tal parte, te voy a dar tal victoria. Lo que no meditamos es que primero el Señor nos va a probar por abajo, a ver si es verdad que de verdad nos merecemos aquello. Y tenemos que hacerlo aún habiendo promesa por agradar al Señor. No es que como el Señor me prometió esto, yo voy a ver cómo, pero como sea, el Señor me prometió, no. No es así. No es así. Hay que hacerlo desinteresadamente. Nuestro único interés tiene que ser agradar al Señor. ¿Y cómo cree usted que vamos a agradar al Señor? No buscando nada a cambio, humildemente. No buscando nada de beneficio en nada. Entonces vemos que de eso nos habla en Colosenses 3, del 23 al 24. Y ahí, yo espero tengamos las Biblias abiertas ahí, ¿verdad? Busquemos en Juan 15:5 y veamos lo que dice Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y mira lo que dice al final. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que le decía. Si nosotros no nos involucramos, ¿de cuál grupo somos? De los apartados del Señor. Y a veces nos hacemos víctimas y es que a mí no me toman en cuenta. Que no nos involucramos es otra cosa, no es que no nos tomen en cuenta. Tenemos que entender que separados de Dios nada podemos hacer. Si el Señor nos quita el oxígeno ahorita, morimos. Y cuando dice nada es nada, sin Dios, usted y yo no tenemos salvación, no tenemos vida eterna. No tenemos la cobertura de lo alto. No tenemos el gozo inexplicable que solo Él lo puede dar. Además de eso, sin Él no tenemos la oportunidad de poder servirle para lo que vamos a tener en la eternidad. Porque si nuestra mente hecha, escucho a algunos que dicen, yo con una puntita me vaya para el cielo. O yo con que sea una corona de bejuco, lo hacen tanto a broma. Yo creo que estas personas no meditan en ningún momento el valor real de las cosas que se hacen aquí en la tierra para lo que vamos a tener por una eternidad. Porque que el mejor que paga, no cabe duda que es el Señor, pues. Te fijas, aquí en la tierra siempre hay conflicto entre el empleador y el empleado. Casi siempre. Y el que no, cuéntame quién es, va. Pero ¿será que con el Señor se da el mismo tipo de conflictos? No, Él es el que mejor paga. Pero a esto voy, que lo que hagamos, de todo el Señor lleva control. Pero no tiene que estarse viendo, es que por esto y esto lo voy a hacer. No. Entonces nos damos cuenta ahí que separados del Señor, nada podemos hacer. Y que de nosotros, hermanos, sin que el Espíritu Santo mora en nosotros. El temor, porque vaya, una cosa es decir, a veces por cosas discúlpeme la palabra, pero por cosas tan tontas, decimos, yo ya no sigo en los caminos del Señor. Por una circunstancia, por una persona. ¿Y quién es que nos ha dado la salvación, pues? ¿Y quién es que nos ha constituido nación santa, pueblo adquirido por Él? ¿Quién?
Señor. Imagínese andar viendo ahí que por esto y esto, pues yo ya no sigo mejor. Y después de venir poco a poco separándose de la comunión, del acercamiento, de involucrarse con el Señor, viene también que se va el temor. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Por eso es que separados del Señor nada podemos hacer. Y vea lo que dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, mira lo que dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso le digo que tiene que ser voluntario, no estar esperando que, está bien, ¿verdad? Si alguien dice, yo voy a asignar, hermano, está bien, hay que esperar. Pero si de usted y mí sale y podemos hacerlo, ¿por qué estamos esperando ahí? Pues como a mí no me nombraron, por eso a mí no me toman en cuenta. Como para otras cosas ni nos llaman y ahí vamos rapidito, va. Ahí vamos rapidito. Pero nada es que sea lo de Dios. Ahí estamos esperando que nos digan. Fulanita de tal con el apellido ahí. Ahorita sí me nombraron. Ahorita sí lo voy a hacer. No. Porque si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y quién es el que nos va a saciar? El Señor. Dice el 38 de Juan 7. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, no un charquito. Ríos de agua viva, dice la palabra. Entonces vemos ahí la importancia de que sea de nosotros la iniciativa. ¿Por qué? Nos saltamos la porción bíblica, Romanos 7:18, que dice que, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, como nosotros somos de carne y hueso, usted sabe que la carne no quiere nada con el Señor. Por simple lógica, sabemos que necesitamos de Dios para sujetar la carne, porque es a través del Señor que viene el dominio propio, la sabiduría, la prudencia y todo lo que usted y yo necesitamos para este caminar. El temor hacia el Señor, el guardarnos, el caminar en ese camino estrecho, guardando sus mandamientos. Pero alejados del Señor, ¿qué cree usted que se va a desarrollar? Los deseos de la carne. Y a veces se busca estar apartado del Señor porque hay algo ahí que no se deja, como que hay algo en el corazón que no se deja libremente, vaya, para que me entienda. O sea, hay alguna cosa que detiene. Pero para eso también hay solución en el Señor. A veces hay tanta confianza que pensamos que porque el Señor nos saca a luz algo que no está bien, pensamos que el Señor lo está probando. No, el Señor no es que lo está probando. O porque ha pasado buen rato y no ha pasado nada. No, ¿sabe qué está teniendo el Señor? Es misericordia y paciencia. Pero eso no significa que al Señor le agrade eso. Desde el momento que hay algo que no nos deja estar en libertad para servirle al Señor en nuestro corazón, pilas ahí, que ahí hay que resolver eso, porque eso no está bien. Si hay algo que decimos no, porque seamos conscientes, o sea, como le digo, nosotros no nos podemos ver, pero Dios todo lo ve. Y si de repente ese es el motivo de no involucrarnos en algo, no, yo no puedo, porque usted sabe que de Dios nadie se esconde. Entonces, pero estamos con vida, tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida para que estemos en total libertad de servirle al Señor como es necesario. Así que, todos juiciosos, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos tenemos que evaluar. Menciono esto porque si esa fuese la razón que nos detiene a servirle al Señor, ninguna razón humana supera como para que nos detenga para servirle al Señor. Si es dentro de lo carnal, dentro de todas las cosas que usted sabe que nos persiguen como humanidad, el Señor dice que nos ha dado autoridad para tener el dominio propio. Y a la misma vez también
que mire, esas cosas sale mejor ponerlas en el Señor para dejarlas, porque puede venir la muerte, puede suceder el rapto y ahí sí las vamos a dejar. Ahí sí. Imagínese usted, pero que no sea para salvación. Qué triste, ¿verdad? Sino que para condenación. Y el hecho que estemos en este camino, sé que todos anhelamos llevar legítimamente la carrera. Porque no tiene sentido, hermanos, estar en este caminar, tratar de guardarnos. Pero si hay cosas pequeñitas, pueden ser pues algo, algún malestar con alguien, no sé, qué sé yo, cada quien nos podemos evaluar. Entonces no vale la pena. Si hay que ir a pedir perdón, hay que ir a pedir perdón. Si hay que soltar algo, hay que soltarlo. Porque ninguna cosa es más importante que tener la relación correcta. ¿Y cuál es la relación correcta? ¿Cuál es la comunión correcta? La que tengamos con Cristo. Vamos a ir finalizando en el Salmo 42:1. Dice, hasta el versículo 6, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nosotros hablamos así, nos sentimos así. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día, de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y le conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Vemos que aquí hay un alma dependiente del Señor, que sabe que tiene esa sed del Señor. Dice en el 2, ¿verdad? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nosotros estamos así todos los días. Ahora me voy a presentar delante del Señor. ¿Cómo estoy? Estoy dispuesto. Si ya nos involucramos, bendito Dios, pero si no, es momento que tomemos iniciativa. Y hablo a nivel general, no solamente el ministerio, en todo lo que nosotros podamos hacer. Recuerda que hay enseñanza que lo que podamos hacer no sea por emoción tampoco. No, lo que podamos hacer, pero que lo hagamos con agrado, desinteresadamente, con todo el corazón. Porque es para el Señor. No se trata de cantidad, sino de calidad. Porque nos podemos involucrar en todo y no cumplir con nada. Y eso no le agrada al Señor tampoco. La palabra dice, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces cuando no tenemos un sí ni un no, no nos comprometamos. Digamos, voy a avisar o yo le hago saber. Porque no le miente a ningún hombre ni ninguna mujer, ni le queda mal a ningún hombre ni ninguna mujer. Es al Señor. Es al Señor. Y Él sabe todas las circunstancias que usted y yo pasamos. Y sabe cuándo es justificable algo y cuándo no. Y si alguien nos juzga porque conoce todo es el Señor. Pero cuando aún pudiendo no se hace, pues usted ya sabe, ¿verdad? Pero es muy distinto cuando no se puede, el Señor conoce todo. Así que ahí donde está, preguntémonos eso. ¿Yo soy de los involucrados o soy de los apartados? Porque es necesario que nos involucremos. Gracias al Señor por todo lo que hemos hablado hasta este momento. Yo bendiga a mi hermana Jessica también que mandó las porciones bíblicas ahí. Y sí las tenía aparte, pero era mucho texto. Por eso no lo envié. Pero Dios bendiga a mi hermana Jessica, que lo preparó y los mandó. Y ahí ya tiene acceso. Si no andaba en la Biblia, pues ahí
Bendito Dios. Ve, yo no dije a alguien que pueda mandar la cita. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos dice esto? Hasta aquí ahorita acabamos de ver un ejemplo. Yo no le he mandado un texto a hermana Jessica. Ella sabe. Ella solita se ha involucrado para mandarlo. ¿Para qué? Para facilitar todo. De eso se trata. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. De eso se trata, hermano. Así que me gozo en el Señor por darme la bendición de compartirle un tema más. Y como les dije de un principio, desde la experiencia personal. Y para mí es un honor y un privilegio involucrarme en el tema de las enseñanzas. Yo se los he dicho muchas veces, yo no pensé, ni por mi mente pasó venir al ministerio. Mucho menos que iba a compartir de lo poquito, hermano, porque aquí estamos gateando. Alguna pregunta fuerte la pueden hacer hermano Noé, ¿verdad, hermano Noé? Hermano Noé dijo que había que estar con las botas y no eran cualquiera botas, ¿verdad? Así que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y sin duda alguna aprendemos bastante con todo lo que nos comparte hermano Noé. Y a pesar de todo, hermanos, pues como les dije en principio, siempre han habido dificultades de una u otra manera. Solo el Señor sabe cómo me he sentido en algunas ocasiones, en algunos privilegios acá. Con esto no se lo cuento para que vean que me estoy quejando. No, se lo digo porque a través de todo eso es que he aprendido que en mi debilidad se perfecciona el Señor. Y que por misericordia del Señor he entendido la importancia de involucrarme en lo del Señor. Porque a través de la experiencia vivida me he podido dar cuenta que cuando yo me involucro en lo del Señor, Él se involucra en toda mi vida, y mi vida va todo hasta las necesidades, y Él hace lo que es su voluntad.